Conociendo entonces acerca de las generalidades de la vasculitis y la vasculitis de grandes vasos, ahora vamos a hablar sobre las vasculitis de medianos y de pequeños vasos. Entre las vasculitis de medianos vasos encontramos dos subtipos. Tenemos la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. En cuanto a la panarteritis nodosa, este es el prototipo de la vasculitis necrosante sistémica en la que el proceso inflamatorio afecta a arterias musculares de mediano y de pequeño tamaño y secundariamente va a afectar a arteriolas y venulas adyacentes. En cuanto a la anatomía patológica de este tipo de vasculitis, tenemos que la lesión fundamental va a consistir en un proceso inflamatorio necrosante que va a afectar preferentemente a arterias de mediano calibre, cuyo hallazgo característico va a ser la observación de lesiones en diversos estadios evolutivos, en las que se van a combinar alteraciones inflamatorias agudas con otras cicatrices residuales. No es típico de esta enfermedad la presencia de infiltrados eosinofílicos o la formación de granuloma, a diferencia de otros tipos de vasculitis que vamos a nombrar más adelante. En cuanto al cuadro clínico de la panarteritis nodosa, tenemos que como una enfermedad multisistémica, esta va a afectar distintos órganos de acuerdo al territorio vascular que esté afectado. Tenemos en cuanto a sus manifestaciones generales que va a presentar el paciente: fiebre, afectación del estado general, pérdida de peso, entre otras, que van a estar presentes en la mayoría de los enfermos con esta patología, siendo la fiebre la expresión y la manifestación inicial y fundamental. La gravedad de la misma va a depender de la extensión, de la localización de las lesiones y si existe o no localización de estas en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo y a nivel renal, que estas nos van a hablar dentro del pronóstico. Tenemos acerca de la panarteritis nodosa que, a diferencia de otro tipo de vasculitis que vamos a mencionar más adelante, que es la poliangitis microscópica, esta va a respetar lo que es el sistema respiratorio. Entonces, tenemos que en cuanto a la afectación renal, esta va a estar relacionada con fenómenos de isquemia renal. Va a estar presente en un 60% de los pacientes y se va a traducir en proteinuria, microhematuria, con presencia de cilindros celulares, aunque en ocasiones puede existir un síndrome nefrótico o un fracaso renal agudo. El grado de la disfunción renal va a ser muy variable. También va a aparecer hipertensión arterial en más de un 50% de los pacientes como consecuencia de la afectación vascular y de la nefropatía asociada. En cuanto a la afectación articular, es muy frecuente que el paciente pueda presentar artralgias y mialgias. Dentro de la afectación gastrointestinal, tenemos que el dolor abdominal difuso va a ser el síntoma más frecuente. Sin embargo, también podemos encontrar náuseas, podemos encontrar vómitos, estreñimiento, hematemesis o melena. Todo esto como consecuencia de cuadros suboclusivos, perforativos o ulcerativos en cuanto a los vasos sanguíneos ubicados en esas estructuras. La afectación hepática va a ser variable y esta va a ser más frecuente en los casos de panarteritis nodosa asociada a los virus de la hepatitis B o C. También puede ocasionar aneurisma de la arteria hepática. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, tenemos que estas van a estar presentes en casi la mitad de los pacientes. Incluyen la púrpura palpable, lívidos reticulares, nódulos subcutáneos y lesiones necróticas ulcerales. En ocasiones, la panarteritis nodosa puede quedar limitada a la piel como una única expresión de la enfermedad. Entonces, de allí vamos más adelante a diferenciarla de otras patologías para diagnosticarla como panarteritis nodosa. En cuanto a la afectación coronaria, tenemos que esta va a producir en el paciente, de acuerdo a la afectación de los vasos coronarios, arritmias y manifestaciones típicas de cardiopatía isquémica, asociada o no a insuficiencia cardíaca. También puede existir pericarditis. También encontramos afectación genital, en la cual puede haber orquitis, epididimitis o prostatitis. La vasculitis tipo panarteritis nodosa también puede afectar vasos retinianos. Sin embargo, esta está más asociada a poliangitis microscópica, que es la afectación del mismo tipo, con depósitos leucostásicos, pero en lo que son los capilares sanguíneos. Pero más adelante vamos a conocer más al respecto. Este tipo de afectación a nivel de los vasos retinianos puede afectar la mácula, puede traer presencia de hemorragias o exudados que más adelante pueden comprometer la visión del paciente. En cuanto al diagnóstico de la panarteritis nodosa, tenemos que las pruebas de laboratorio no son lo suficientemente específicas. Sin embargo, puede haber afectación de la serie eritrocitaria con presencia de anemia, muy habitual en este tipo de pacientes. También se observa eosinofilia y leucocitosis también puede existir. A nivel del examen de orina, a nivel renal, puede existir una hematuria macroscópica o microscópica que nos puede hablar entonces de que sí existe la afectación en el sistema urinario del mismo paciente.
Generalmente no se detectan anticuerpos antinucleares ni factores reumatoides asociados a la pancreatitis nodosa. Quiere decir que nuestro diagnóstico se va a basar en lo que es la sospecha clínica y en los cambios histológicos observados en la biopsia de los tejidos afectados. En cuanto al tratamiento, tenemos que existe una puntuación pronóstica que consta de 5 parámetros predictivos que van a señalar lo que es la evolución de la misma y la mortalidad, que se denomina 5 Factor Score. Esta va a ir puntuada del 0 al 5 y cuanto más puntuación tenga el paciente, tiene un peor pronóstico. Los parámetros a evaluar van a ser, número 1, la insuficiencia renal, que va a estar expresada en una creatinina sérica mayor a 140 micromoles por litro o 158 miligramos sobre decilitro, una proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, cardiomiopatía expresada en infarto o en falla cardíaca, afectación del sistema nervioso central que puede manifestarse a través de convulsiones y afectación gastrointestinal severa que se puede manifestar a través de sangrados, por perforación o a través de pancreatitis. Tenemos entonces que el tratamiento va a estar dividido en dos fases, fase de inducción y fase de mantenimiento. El objetivo de la fase de inducción va a ser que el paciente entre en remisión al cabo de 6 meses tomando la menor cantidad posible de corticoides. Entonces, el tratamiento de la PAN o de la panarteritis nodosa sin factores de mal pronóstico, es decir, con una puntuación de 0, la terapia inicial va a constar de corticoides en monoterapia. Generalmente prednisona oral a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso al día durante 3 semanas. Posteriormente se va a reducir a razón de 5 miligramos cada 10 días hasta una dosificación de 0,5 miligramos por kilogramo de peso al día y después se va a reducir a 2,5 miligramos cada 10 días hasta llegar a 15 miligramos por día para finalmente suministrar al paciente 1 miligramo cada 10 días hasta llegar a la mínima dosis eficaz y si es posible la retirada definitiva del mismo. También debe administrarse juntamente con estos bifosfonatos, suplementos de vitamina D y suplementos de calcio. En cuanto a la panarteritis nodosa, con un punto en la puntuación en el score, tenemos que esta va a constar de 4 pasos del tratamiento. La primera va a ser a base de 3 bolos de metilprednisolona de 1 gramo durante 3 días. Seguido de esto, entonces vamos a administrar prednisona de 60-90 miligramos al día desde el 4.º día y durante 3 semanas y después vamos a iniciar la pauta de descenso ya explicada anteriormente. Vamos a añadir ciclofosfamida en bolos a dosis de 0,5 gramos por metro cuadrado de superficie corporal o 15 miligramos por kilogramo mensualmente durante 6 meses. En casos refractarios, un máximo de 12 meses. En casos muy graves o con insuficiencia renal que precise diálisis, debemos añadir a esto la plasmaféresis. Y en cuanto al tratamiento de mantenimiento, tenemos que después de los 6 bolos de ciclofosfamida, vamos a cambiar el tratamiento con azatioprina a una dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso por día o metotrexato a dosis de 20 a 25 miligramos semanales durante un mínimo de 2 años y luego continuamos con la pauta lenta de descenso de corticosteroides, vigilando siempre la función renal, la función del sistema nervioso central y sabiendo que este tipo de medicamentos suelen ser inmunosupresores y mielosupresores, entonces hay que vigilar constantemente la evolución del paciente. También llamada síndrome ganglionar mucocutáneo o poliarteritis infantil, es una vasculitis que se presenta preferentemente en niños menores de 2 años, con predominancia hacia el género femenino a razón de 1,5 o 1. Este va a afectar de preferencia las arterias coronarias, quiere decir que la afectación cardíaca es la manifestación más importante de la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, esta en principio se va a presentar de manera brusca, precedida de una fiebre alta y prolongada mayor a 2 semanas y generalmente que excede los 39 grados centígrados y que no responde a un tratamiento con antibióticos. Podemos clasificar las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Kawasaki en distintas fases, tomando en cuenta ciertas características, entre las cuales tenemos la duración, los hallazgos clínicos, las complicaciones, el sustrato anatomopatológico y la causa de la muerte en caso de que el paciente fallezca. Entonces encontramos la fase aguda, que esta tiene una duración de 1 a 11 días, en la cual el paciente va a presentar fiebre, conjuntivitis, afectación oral y de las extremidades. Va a ser un paciente que va a estar irritable porque va a presentar también una erupción cutánea, linfadenopatía cervical y en cuanto a estudios de laboratorio va a presentar una velocidad de sedimentación alta. Este paciente puede presentar complicaciones como una artritis temprana, miocarditis, pericarditis, insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca congestiva, iridociclitis, meningitis e incluso una piuria estéril.
En cuanto al sustrato anatomopatológico, tenemos que este va a estar caracterizado por una perivasculitis, vasculitis de capilares, arteriolas y vénulas e inflamación de la íntima de las arterias grandes y medianas. En el caso de que el paciente fallezca, la causa de la muerte va a ser por miocarditis. Encontramos también la fase subaguda, que esta tiene una duración de 11 a 21 días, en la cual la irritabilidad del paciente va a persistir. Asimismo, puede persistir la fiebre. Sin embargo, en esta fase se realiza la desaparición de la mayoría de los hallazgos clínicos, aunque pueden desarrollarse complicaciones como aneurismas palpables, aneurismas coronarios, artritis de comienzo tardío, insuficiencia mitral, hidropesía vesicular, descamación en la punta de los dedos de manos y pies, y pueden haber resultados de laboratorio que nos indique que el paciente tiene una trombocitosis. Asimismo, también puede presentarse complicaciones cardíacas como trombosis coronaria con infarto. Y bueno, tenemos el sustrato anatomopatológico, que está caracterizado por aneurismas, trombos, estenosis de arterias de mediano calibre, panvasculitis, edema de la pared de los vasos y una miocarditis menos marcada que en la fase aguda. En el caso de que el paciente fallezca, la causa de la muerte puede ser por infarto de miocardio, rotura de aneurisma o miocarditis. La fase de convalecencia, esta tiene una duración entre 21 y 60 días, en la cual desaparecerían la mayoría de los hallazgos clínicos. Sin embargo, puede persistir la dilatación aneurismática de los vasos periféricos y las manifestaciones oculares como la conjuntivitis. En cuanto a las complicaciones, tenemos que puede persistir la artritis y los aneurismas coronarios y periféricos. Sin embargo, en esta fase existe normalización de los reactantes de fase aguda, que teníamos elevados en la fase aguda de la misma. En cuanto al sustrato anatomopatológico, tenemos que la inflamación vascular va a disminuir, y en el caso de que el paciente fallezca, puede fallecer por complicaciones cardíacas como el infarto de miocardio o la cardiopatía isquémica. Y también tenemos una fase crónica que puede durar a partir de los 60 días hasta años, en la cual el paciente puede presentar complicaciones como el angor, estenosis coronaria o insuficiencia cardíaca. En el sustrato anatomopatológico de la misma va a existir formación de cicatrices y engrosamiento de la íntima de las arterias, generalmente las arterias coronarias, y el paciente puede fallecer por un infarto de miocardio. En cuanto a los criterios diagnósticos de la enfermedad de Kawasaki, estos van a constar de 3 criterios mayores. El primero de estos es la fiebre de al menos 5 días de duración. Seguidamente tenemos la presencia de 5 de los siguientes signos. Entre ellos están la conjuntivitis bilateral no purulenta, alteraciones en la mucosa de la orofaringe con infección faríngea, labios secos con fisuras, infectados, o la combinación de ambos, y un signo característico que es la lengua en fresa. También va a presentar alteraciones en las zonas periféricas de las extremidades, como edema y eritema en manos y pies, y descamación de inicio faringeal. Exantema, de inicio en el tronco, de características polimorfas y no vesicular exantema, y linfadenopatía cervical. Y como tercer criterio tenemos que la enfermedad no se puede explicar por ninguna otra causa conocida. De esta manera, entonces, podemos decir que el diagnóstico está basado en los criterios clínicos, de acuerdo a las fases de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. No existen pruebas de laboratorio específicas que nos puedan dar un diagnóstico, sin embargo nos pueden orientar al mismo, aunque es bastante sugerente los estudios imagenológicos como la demostración ecocardiográfica de la afectación de las arterias coronarias. Sabiendo esto, entonces tenemos que las manifestaciones de la enfermedad y el diagnóstico van a depender de la fase en la que se encuentre, así como el pronóstico de la misma. En cuanto a tratamiento, tenemos que el tratamiento de primera línea va a constar en la combinación de inmunoglobulina intravenosa, antiagregantes y también corticoides. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, esta va a ser una dosis única administrada que va a constar de 2 gramos por kilogramo por vía intravenosa. En cuanto a los antiagregantes, tenemos dosis inflamatoria y dosis antiagregante. Generalmente vamos a emplear ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatoria de 30 a 50 miligramos por kilogramo día cada 6 horas, o a dosis antiagregante de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día en una sola dosis por vía oral. Esto va a depender de la clínica del paciente. En cuanto a los corticoides, tenemos diversas pautas. La primera de estas es el empleo de metilprednisolona a dosis de 30 miligramos por kilogramo al día,
por vía intravenosa durante 3 días, para posteriormente pasar a metilprednisolona, prednisolona o prednisona a dosis de 2 miligramos por kilogramo, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, dependiendo del medicamento, con una retirada progresiva del mismo según la evolución. O también podemos emplear metilprednisolona a dosis de 2 miligramos por kilogramo día por vía intravenosa hasta que desaparezca la fiebre y el descenso de la PCR, con una retirada progresiva según la evolución. En el caso de la presencia de aneurismas coronarios o aumento progresivo en las dimensiones de estas mismas arterias, se debe valorar incrementar el tratamiento antitrombótico. Puede ser añadiendo clopidogrel al ácido acetilsalicílico. En cuanto a las vasculitis de pequeños vasos, tenemos que entre estas van a destacar dos formas principales. La primera de ellas es la vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA, en la cual los depósitos inmunológicos van a ser escasos o inexistentes y van a estar presentes este tipo de anticuerpos anticitoplasma en lo que son los estudios anatomopatológicos. Y el segundo de estos es la vasculitis asociada a complejos inmunológicos, los cuales se van a encontrar en la pared vascular como una cantidad moderada o grande de depósitos de inmunoglobulina o de componentes del sistema de complemento. Entre las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos tenemos la granulomatosis con poliangeitis, antiguamente conocida como enfermedad de Wegener, la poliangeitis microscópica y la eosinofilia y granulomatosis con poliangeitis, anteriormente conocida como síndrome de Chord-Strauss. Este tipo de vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma pueden expresarse de dos maneras. Pueden estar dirigidos en anticuerpos contra mieloperoxidasa o MPO-ANCA o contra proteinasa 3 o PR3-ANCA. De estos, entonces tenemos que la primera de ellas va a ser la poliangeitis microscópica. Como ya lo mencionaba anteriormente, esta va a ser una afectación similar a la poliarteritis nodosa, pero esta va a afectar lo que son los capilares, vasos de menor calibre. Esta consiste en una vasculitis necrotizante sistémica que va a afectar a pequeños vasos sin formación de granuloma ni aneurisma, en la cual las lesiones anatomopatológicas se encuentran en el mismo estadio y va a cursar con leucocitoclastia. Este es un fenómeno que vamos a analizar más adelante. También entre las manifestaciones más frecuentes de esta van a ser similares a la de la panarteritis nodosa, con afectación renal, afectación articular, neuropatía periférica, afectación hepática, manifestaciones cutáneas, afectación coronaria, afectación genital y visual, muy similares características de la panarteritis nodosa, pero esta está asociada a las lesiones a vasos capilares. Sin embargo, se va a diferenciar de la misma en que esta va a tener una afectación pulmonar predominante. Esta va a consistir en una capilaritis pulmonar que puede entonces afectar lo que son los bronquios y los alveolos pulmonares. En cuanto al diagnóstico de la misma, tenemos la clínica sugestiva de la poliangeitis microscópica, es decir, estas manifestaciones antes mencionadas que pueden estar relacionadas a poliangeitis microscópica o a panarteritis nodosa, pero se van a diferenciar en que en esta va a haber presencia de anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, generalmente anti-mieloperoxidasa. Estos van a ser a través de estudios de analítica sanguínea. También tenemos que estos se van a diferenciar o se van a diagnosticar a través de biopsia, encontrando entonces lesiones anatomopatológicas con presencia de leucocitoclastia.